Bienvenidos a Mentiras que ellos y ellas se creen. Estamos grabando este video en vivo en nuestra plataforma de Instagram, @InspiraONG, con retransmisión en YouTube, @InspiraMinistry. Y ahí les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a llevar uno de los temas que a lo largo de este mes ha tenido bastante auge debido a la película que salió, Sound of Freedom, y tiene que ver con nuestros hijos. Y aunque las plataformas que el Señor nos ha permitido compartir nuestro testimonio, en su mayoría tratan acerca de la restauración matrimonial con un enfoque primeramente en nuestra restauración personal con nuestro amado celestial, hoy decidimos el poder compartirles este tema, porque de alguna manera cuando estamos pasando por una crisis matrimonial, personalmente te hablo desde mi persona, tendemos a maximizar la situación matrimonial y nuestro enfoque está ahí. De alguna manera, sin querer, sin la intención, podríamos llegar a minimizar los cuidados y protección para con nuestros hijos. Hoy también te quiero venir a abrir mi corazón a lo que es el testimonio de nuestros hijos, quienes en el año 2019 los pasamos de estudiar en colegios privados que eran en Guatemala a poder estudiar en casa. Te quiero hablar un poquito de nuestra experiencia, de los retos, te quiero hablar de las bendiciones. Te quiero abrir mi corazón, así como lo hemos hecho con lo que es la restauración matrimonial. No todo es cuesta abajo. Hay muchas áreas de las cuales hoy podemos entender, nos hacen depender más del Señor. Así que a cada uno, muchísimas gracias por estar ahí conectándose. Vamos a orar para entregarle al Señor esta transmisión y en el nombre de Jesús, que esto no traiga condenación, que no traiga carga a tu vida, independientemente de cómo tú decidas educar a tus hijos, si es fuera de casa o en casa. El que hoy la palabra del Señor nos dirija, nos exhorte, nos corrija si hemos tomado el camino más fácil y de alguna manera hoy el Señor nos ha estado hablando y esta es una confirmación de donde tenemos que levantar la guardia en oración y también nuestra parte física en protección para con ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de hoy poder aprender a la luz de tu palabra, a la luz de autores que caminaron, Señor, con hijos pequeños, que crecieron y que hoy el fruto nos da a ver que tus caminos son mucho mejor que los caminos de este mundo. Sé tú, Señor, trayendo confirmación y no confusión de lo que hoy voy a compartir como testimonio personal. Dale a cada uno su porción en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero compartir que tengo un microfonito aquí nuevo, solo me pueden decir si sí se escucha bien. Les comparto que el precio que pagué por este micrófono me pone en duda si está funcionando bien o no, porque fue una ganga. Solo me dicen ahí sí se escucha. Ahí bienvenidos. Ahí vemos algunos que quieren participar en vivo. Vamos a ver ahí si nos da tiempo. Bueno, vamos a continuar leyendo aquí el libro Mentiras que las mujeres se creen de Nancy DeMoss. Y se titula, este capítulo número 8, Los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Y yo te cuento que esta fue, gracias Playeras Sin Límite, yo te cuento que esto fue uno de los mayores retos cuando con Daniel nuestro matrimonio es restaurado. Yo estaba trabajando en la ciudad y de repente me dice, mira, tengo la idea de abrir un hotel en uno de los lugares más turísticos de Guatemala, era Antigua Guatemala. Mi mamá nos va a apoyar, va a ser la inversionista capital y ahí vamos a poder comenzar a restaurar nuestras finanzas. Yo era la única proveedora en ese momento. Las finanzas de Daniel al regresar a casa no venían restauradas, era un área de también depender del Señor, porque de alguna manera en una crisis matrimonial las finanzas o contribuyen o terminan de sacar a la luz los deseos egoístas, las expectativas que tenemos no en el Señor, sino en el uno al otro y viceversa.
Resulta entonces que estamos restaurados, pero ahora no solo viviendo en habitaciones separadas, sino ahora en casas separadas. Y entonces, a medida que el Señor cambia el propósito, el hotel se abre. Daniel tenía en mente abrirlo para turismo y el Señor dijo, no, los negocios que tú vas a hacer no son los negocios de este mundo, son los negocios del reino celestial. Y miren ustedes, milagrosamente, ese hotel se transforma en un centro de retiros cristocéntricos, ahí en donde las iglesias pueden no solo compartir 1 hora, un taller de 4 horas, sino quedarse a dormir y 2 días y 3 días consecutivos donde nos dormimos, nos levantamos y seguimos adorando y alabando y aprendiendo de la palabra del Señor. Y ustedes fueron meses gloriosos de los cuales nosotros éramos quienes servíamos la comida a los huéspedes, pero también escuchábamos los talleres. Pero era muy cansado el estar yendo de la capital antigua, son más o menos 45 minutos sin tráfico de donde vivíamos. Y ahí alguna manera Dios llega justo a tiempo para hablarnos. Y a través de misioneros nos dicen, no es bueno que ustedes estén solos, separados. Ahí está Beb, aquí está Dan. Es necesario que estén en un lugar físicamente juntos sirviendo al Señor. Ya cada uno pasó su tiempo de preparación, ahora necesitan regresar a un mismo lugar. Y ahí el Señor trae esa confirmación. Eso indicaba que yo tenía que renunciar a mi trabajo para dedicarme al ministerio de tiempo completo porque la distancia era muy larga. Ya el trabajar en casa ya no era una opción, de lo cual ya durante mucho tiempo lo había sido en la empresa. Y ahí empiezo a recibir confirmación tras confirmación hasta que renuncio a mi trabajo, devolvemos la casa en donde estábamos viviendo antes de que nuestro matrimonio fuera restaurado y ahora embarco un nuevo caminar desconocido, pero confiando que el Señor hasta ahí me había sostenido y que no me soltaría. Y entonces regreso al lugar donde está mi esposo ahora trabajando en este hotel y ahí en el nombre poderoso de Jesús empezamos a embarcar esta misión. Mis hijos ahora están a más de 1 hora de donde ellos estudiaban. El bus escolar no podía llegar a recogerlos ahí, puesto que estaba muy lejos. El colegio, aunque tenía varias sedes en Antigua Guatemala, no era una sede de la cual ahí podíamos inscribirlos. Y entonces nos damos cuenta que ya no hay un lugar en donde ellos puedan estudiar. Y algunos misioneros nos recomiendan, miren, la mejor decisión que hemos tomado es que estudien en casa. Y lo primero que viene a mi mente es, yo no soy maestra, ni siquiera me recuerdo del material que estudié en primaria, mucho menos en secundaria, que es más intenso. No creo que tengo las habilidades o aptitudes para ser maestra, no es algo que me ha llamado la atención, no es algo de lo cual estudié. Y mis hijos necesitan socializar. ¿Qué es esto de que estén estudiando en casa? Y esta es la mentira que hoy vamos a llevar a la luz de la palabra, porque es una mentira que sutilmente podría estar obstaculizando una instrucción específica para poder no solo acercarnos más a nuestros hijos, sino también tener la oportunidad de sus primeros 18 años de vida, el poder ser nosotros quienes pongamos esa semilla y no el mundo que pretende amoldarlos. Te voy a leer esta partecita del libro. Estoy en el libro de las mentiras que las mujeres se creen, página 258. Los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Y ahí pongo pausa a mi testimonio porque aquí estoy en medio de un debate de cómo los voy a poner a estudiar en casa. Ellos necesitan socializar, necesitan saber cómo defenderse en el mundo. Si yo los estoy protegiendo, a la hora de mandarlos a la universidad los van a despedazar, los van a confundir y esa es mi idea. Pero aquí lo vamos a llevar a alguien, a la autora, quien no solo ya tiene hijos mayores a los míos, sino vio que funciona la instrucción del Señor. Si Satanás no logra impedir que las mujeres cristianas tengan hijos, hará su mejor esfuerzo para engañarlas en cuanto a la crianza de los mismos. Él usa las mismas artimañas que usó con Eva para engañar a los padres. Aquí dice, para engañar a los padres.
logró convencer a Eva de que si comía del fruto prohibido, conocería algo primordial. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Satanás tenía razón. Eva comió y sus ojos fueron abiertos. Eso lo encuentras en el versículo 7 de Génesis 3. Conoció algo que nunca antes había visto, el mal. El fruto de este conocimiento fue la vergüenza, la culpa y la separación de Dios y de su esposo. Dios nunca quiso que tú y yo conociéramos el mal. Escucha bien esto, amado, amada y amado del Señor, que hoy no solo está parado en la brecha por su matrimonio, por su relación personal con el Señor, sino también el Padre les ha confiado hijos. Dios nunca quiso que tú y yo conociéramos el mal por nuestra propia cuenta. Su deseo es que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto lo dice Romanos 16:19. Acompáñame, vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta mentira, nuestros hijos necesitan ser expuestos al mundo para poder ahí saber cómo defenderse, para poder saber ahí cómo socializar. Es una mentira del enemigo. Los hijos no necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. ¿Cómo desmentimos esa mentira? Por si no la notaste, Romanos 16, versículo 19. Quiero que seáis sabios para el bien. ¿De qué te sirve ser expuestos al mal? Tú tienes y yo y nuestros hijos que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y sabes, esto tiene sentido, porque cuando somos sabios en el mal, no es que los malos se vuelven a nosotros, es típicamente los malos se ven tan populares, tan atractivos, que yo comienzo a querer ser como ellos. Y eso pasa con los corazoncitos inocentes, ingenuos, que principalmente cuando empiezan en la adolescencia, empiezan a buscar a quien imitar. ¿Te acuerdas cuando tú y yo estábamos en esa etapa? No sabíamos nuestra personalidad y ahí estábamos buscando roles de quien aprender. Decíamos, no, esta persona no me gusta, así no quiero ser. Esta persona es popular y es así, bien fuerte, así sí quiero ser. Y esto es lo que se exponen nuestros hijos. 8 horas al día, o no sé cuántas horas van en el colegio en tu país, pero en Guatemala, por ejemplo, salen a las 6 de la mañana al bus, y eso es un horario tarde, porque hay niños desde 5 de la mañana en el bus. 6 de la mañana en el bus, entran a las 7 al colegio, y a mí me los entregaban a las 3:30. Contemos, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas. Mis hijos lejos de yo poder ver qué les están enseñando, yo poder ver qué están aprendiendo de sus compañeritos. 8 horas versus 1 hora que en la noche yo los discipulaba, media hora que en la mañana, si es que nos daba tiempo, hacíamos un devocional, y 1 hora el domingo en la iglesia. 8 horas multiplicado por 5, amados del Señor, que nuestros hijos los entregamos a un sistema educativo que, aunque se llame cristocéntrico, no todos están en un mismo sentir. Y te lo cuento porque también nuestros hijos estuvieron en colegios cristianos estrictos de doctrinas que eran al pie de la letra, y aún así te cuento que no es garantía. Te sigo leyendo. ¿Cuál es el objetivo de este video? Tal vez estás preguntándote, Bev, ¿nos vas a vender un colegio de estudio en casa? No, es poder darte sabiduría a la luz de la palabra y que tú, guiada por el Espíritu Santo, tomes una decisión la mejor para tu familia, la mejor para tus hijos, sin ser engañada, sin ser engañado por el pensamiento de este mundo. Y el pensamiento de este mundo es el que estamos llevando a la palabra del Señor. Los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Mentira, mentira. Romanos 16:19 fue la verdad que expuso esa mentira. En cambio, Satanás dice, debes probarlo por ti mismo.
Les dice a los padres, sus hijos necesitan experimentar las cosas por sí mismos. Si ustedes los resguardan del mundo real, nunca serán capaces de encajar ni sobrevivir en él. Esa es la mentira y muchos caemos ahí. Y aquí viene la verdad de la autora. Esto está en la página número 260, mentiras que las mujeres se creen. La verdad es que nuestra tarea no es crear hijos que puedan encajar o tan solo sobrevivir, lo tiene entre comillas, en el mundo. El reto de cada padre cristiano es formar hijos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que tengan una relación personal y emocionante con el Señor Jesús. Que la vida de cada uno de ellos brille y penetre la oscuridad que los rodea. El objetivo que los padres cristianos deben trazarse no es formar hijos buenos, sino hijos que abracen con entusiasmo la verdad, que amen la justicia y odien el mal, hijos que serán usados por Dios para transformar este mundo. Si hoy no tienes hijos, yo oro al Padre que siembre esto en tu corazoncito para el día que Él te permita tenerlos. El fin de los hijos es crearlos, formarlos, instruirlos para que puedan ser usados por Dios para transformar este mundo. Eso es lo precioso. Por eso es que la Biblia dice que son como flechas en nuestras manos, porque los queremos lanzar mucho más lejos de lo que a nosotros nos fue lanzado, de lo que nosotros aprendimos, de lo que nosotros a prueba y error por falta de sabiduría fuimos lastimados, heridos. Nuestros corazones fueron lacerados, partidos, que ellos puedan no ser conocedores del mal, sino ser sabios para el bien. Ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Muy bien, dice, aunque nunca podré agradecer lo suficiente al Señor la manera como guió a mis padres a cultivar en nosotros un amor profundo por la santidad y una fuerte aversión hacia el pecado, no por temor al dictamen de la sociedad, sino por pura devoción y amor al Señor. ¿Tú sabes qué pasa típicamente en los colegios, en las escuelas donde van nuestros hijos? Ahí es un temor al dictamen de las sociedades, buscar cómo se visten los demás, porque si yo me visto de manera prudente, pudorosa, se van a burlar de mí. El buscar cómo hablan, qué es lo que comen. Yo me recuerdo que mis hijos era una batalla por sus loncheras, lo que llevaban para comer al colegio. Yo era una fruta, una verdura, un panito y de vez en cuando le llamamos en Guatemala una chuchería, que es unas papalinas, unos risitos, no sé cómo le llaman en sus países, unos dulcitos, pero eso que no tiene ni una vitamina, ni un mineral y ni un nada nutritivo, es algo ahí golosito para de vez en cuando. Y entonces mis hijos me decían, mamá, ¿por qué no puede ser como la mamá de fulanito? Y mamá de fulanita, mira, le mandan bombones, o sea, paletas de azúcar, de las que uno se come y adentro tienen un chiclito. Me decían, les mandan Coca-Cola en su lonchera. Mamá, ¿por qué mi lonchera es tan aburrida y tan nutritiva? Y entonces era queja tras queja, porque ellos estaban comparando. Ellos estaban viendo lo que Pedrito, lo que Samantha llevaba en sus loncheras. Imagínate ya a escala espiritual. Si esto tan absurdo, si esto que nuestros hijos saben que en casa se tienen que comer los alimentos porque es templo del Espíritu Santo, porque ya no nos pertenece nuestro cuerpo. ¿Tú te imaginas la parte espiritual? De la cual 8 horas están nuestros hijos expuestos a la doctrina que ahí han determinado es la mejor y de la cual tú no tienes opinión, porque de hecho tú no estás en clase y te basas en lo que tus hijos te cuentan. Y ahí fui confrontada. Regreso a mi testimonio. Estamos en una investigación profunda de colegios en Antigua Guatemala y me doy por vencida. Los que eran muy buenos eran muy costosos y aquí estábamos batallando ahora por restaurar nuestras finanzas de la mano del Señor. Y los que eran accesibles a nuestras finanzas tenían una doctrina de la cual nosotros ya no compartimos. Y entonces ahí decidimos embarcar el camino hacia el estudio en casa. Esto es lo que se le conoce como homeschool o estudio en casa.
no iba convencida. Dije, vamos a probarlo. No tengo otra opción. Empecé a averiguar y les cuento que hay un mito acerca del estudio en casa y es que la mamá es la que prepara el tema y la mamá se para enfrente de un pizarrón y la mamá es la que tiene que inventarse los temas de acuerdo a lo que el gobierno de ese país está dando en cada grado. Ese es un mito, amados del Señor. El estudio en casa es una institución educativa que ha preparado ya el material en forma de libro, en forma de videos o en forma de la combinación de ambos libros y videos. Y como padres de familia no nos toca más que reforzar que estén sentaditos poniendo atención en el video, que estén haciendo la lectura, que puedan tomarse los descansos entre clases y no solo quieran recreo, que puedan cumplir con el horario establecido por la institución para la entrega de tareas, materiales y de los cuales nosotros se nos da una guía con todas las respuestas para nosotros calificar. Ahí desmiento otro mito en cuanto al estudio en casa, porque yo no me miraba ni parada enfrente de un pizarrón enseñando cómo sumar fracciones, ni la tabla periódica de química. Ahí dije, ahí me quedaría, señor, ahí yo me tendría que sentar a yo primero aprenderlo de nuevo. Pero te cuento que hay instituciones, te cuento en Estados Unidos la institución se llama ABECA, A, B de bueno, E, C, A. En Guatemala la institución que nosotros estamos usando se llama Hebrón. Y hay muchísimas instituciones en tu país. Si tú pones estudio en casa y el nombre de tu país y ahí en Google te van a salir. Y ahí tú puedes entrevistar y puedes buscar material. Ahora te cuento la bendición después del temor más grande que yo no daba la talla para estudiar con mis hijos en casa. Hay retos que se presentan al poder traerlos en casa y nosotros determinar el material que están viendo, nosotros validar que conforme a la palabra del Señor, muchas de estas instituciones educativas están fundamentadas en la palabra del Señor. Muchas de estas instituciones de estudio en casa están basadas en la Biblia. De las bendiciones más grandes, te voy a hablar bendiciones y luego te voy a hablar de los retos que se presentan si hay algo que tú has estado pensando y que ahora estás buscando confirmación de parte del Señor. Número 1, la primera bendición es que ellos están bajo tu cuidado. Ellos están bajo tu cuidado. Y te quiero recordar, regresando a la mentira de hoy, los hijos necesitan exponerse al mundo real. Dios no nos dio hijos para que los lancemos al mundo. Dios nos dio hijos para que nosotros desde temprana edad sembremos la palabra del Señor. Acuérdate de la palabra que dice, instruye al niño en su camino, Proverbios 26:6, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esta instrucción nos la está dando a quien jamás vamos a querer ver el mal para nuestros hijos, a quien somos capaces de que si solo hay un vaso de leche y solo hay un pedazo de pan, nosotros nos quedamos sin comer con tal de verlos bien a ellos. Y esto es algo, ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por más que yo ame a tus hijos y los vea lindos, por más que yo quiera orar y proteger a tus hijos, el amor que yo le tengo a mis hijos es muy diferente al que tengo hacia los tuyos. Y no porque sea egoísta o excéntrica. Hay un lazo afectivo que el Padre ha puesto con nuestros hijos, del cual instituciones educativas que instruyen a grupos no tienen ese mismo lazo afectivo. Entonces entiendo que el instruir a nuestros hijos en su camino, en el camino del Señor, comienza primero en casa, porque somos nosotros quienes jamás los vamos a querer ver fracasar. La segunda bendición que vi de poder tenerlos en casa es que pude personalizar el tiempo de estudio para cada uno. Tú sabes que algunos alumnos aprenden muy rápido. Yo me recuerdo que Mateito era los que mamá me aburro en el colegio porque no van rápido. Y Danielito era de los que él no necesitaba ni siquiera tomar notas en clase porque tiene una retentiva excepcional. Y entonces de alguna manera se sentían como estancados porque ahí la clase, yo por ejemplo era de las alumnas que tenía que preguntar 5 veces. Yo, lento aprendizaje.
Y por eso es que hablamos con peritas y manzanas. Yo era de las alumnas que era, pero no, pero ¿por qué? Pero dele vuelta al asunto porque así de la derecha a la izquierda no lo entiendo. Explíqueme de lo de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Y por ello es que muchos de los videos son muy detallados y siempre decimos peritas y manzanas porque mi aprendizaje es muy distinto al de mis hijos. Mis hijos son rápidos, yo necesito detalle. Y esto nos permite el estudio en casa, el poder personalizar sin que exista el bullying. El bullying, que es lo que se da típicamente en los colegios cuando alguien no aprende rápido o cuando alguien es muy aplicado y de repente comienzan a tacharlo como el nerdo de la clase. Ahora aquí te voy a hablar de dos retos muy grandes que tuve, porque aquí para que puedas calcular el costo, dice la palabra del Señor que nadie construye una torre sin antes calcular el costo. Yo ya no trabajo de tiempo completo, me dedico al ministerio, me dedico a mi primer ministerio, eso es mi trabajo. Daniel es el proveedor, por fin entendimos que ese es su rol. Yo puedo ser ayuda idónea complementando con un ingreso, pero no soy la proveedora principal. Entonces eso me permite estar en casa para que cuando mis hijos están estudiando en casa no dejarlos solos. Aún si así tienen tutores, el yo poder estar atenta de lo que los tutores están instruyendo y el poder estar ahí cuidándolos para que ahí vayan conforme al plan y no se salgan del plan. El reto más grande es que tenemos que ser mamás presentes 24 horas, 7 días a la semana. Cuando nuestros hijos van a la escuela, de alguna manera tenemos 8 horas para nosotras mismas. Esto ya no existe con el estudio en casa. Y al principio, no te voy a mentir, los tres llorábamos. Los tres llorábamos porque era así como yo quería estar en mi lugar secreto y cuando ellos iban al colegio era tiempo ilimitado durante esas 8 horas. Yo quería de alguna manera sentarme un ratito a ver televisión y tomarme un cafecito sin que mi taza estuviera temblando de alguien preguntándome por marcadores o por témperas para colorear. Y ese tiempo ya no se tenía. Fue un tiempo de adaptación que fue doloroso porque tuve que morir a la carne, tuve que morir al yo, tuve que morir a mi egoísmo, que ahí salió a la luz. Tuve que morir a la facilidad de que otros cuidaran a mis hijos mientras yo podía cuidarme de mí misma, de ir al salón, de ir a hacer mis uñas, que ahora tenía que estar en casa. El segundo reto fue que mis hijos tienen una relación muy distinta con su maestra que con la mamá. Con la mamá pueden hacer berrinches y mamá, yo no quiero repetir esa plana. No, así me quedo bien y como eres mi mamá puedo hacer berrinche. Con las maestras no, con las maestras hay una pena, el de ay, qué vergüenza es mi maestra y mis compañeros lo van a ver. Y tuvimos que poner procesos de disciplina en su lugar, por ejemplo, quitar privilegios. Aquí en casa, si se rompe uno de los 10 mandamientos intencionalmente, se trabaja con la vara, como habla la Biblia, pero si es algo por comportamiento, si es algo de lo cual ha sido una necedad que no es de los 10 mandamientos, se quitan privilegios. Entonces, por ejemplo, una necedad en donde no quiero hacer las planas, no quiero estudiar, hoy tengo pereza y no quiero estudiar, entonces quitamos privilegios. Por ejemplo, el privilegio del uso de los electrónicos, el privilegio del uso de la televisión y demás. Eso tuvimos que implementarlo. Hubieron meses muy buenos en el primer año, hubieron meses muy difíciles en donde yo sentía tirar la toalla. Yo decía, papá, yo creo que esto no venía de ti porque esto está trayendo tristeza a mi corazón y hasta la escritura usaba ustedes. Yo, Padre, tu bendición trae gozo, no añade tristeza y esto es triste. Y no, me recordaba ahí la palabra, eso es morir al yo. Y el morir al yo duele, porque en una sociedad consumista pagamos para que cuiden a nuestros hijos, para ir a trabajar, para pagarle al que cuida a nuestros hijos. Es algo absurdo. Así que ahí están las dos comparaciones y aquí termino leyéndote lo que nos dice la autora en el libro de mentiras que ellos y ellas se creen. Para quienes acaban de conectar, estamos hablando los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Hoy desmentimos eso a la luz de la palabra Romanos 16:19 y estoy hablando acerca del estudio en casa
que es uno de los métodos de los cuales podemos retomar el poder instruirlos a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí termino leyendo lo que la autora nos habla. Los niños desearán alimentarse de lo que hayan recibido en su más tierna edad de formación. He conocido jóvenes que proceden de hogares cristianos comprometidos, lo pone así con comitas la autora. No, esas no se llaman comitas, se llaman Génesis. Ay, no me recuerdo cómo se llaman esas cositas. Miren ustedes, yo sería fatal para ser maestra si no fuera por la institución que me manda el material. Los cuales saben más sobre estrellas de cine y grupos de rock que de los patriarcas o los discípulos. Pueden cantar todas las canciones de las listas de éxito del mundo y no conocen uno solo de los grandes himnos de la fe. Lo que puedo concluir es que ellos ansían lo que han visto, oído y probado. Si les permitimos a nuestros hijos escuchar música, ver películas, leer libros y revistas, salir con amigos que promueven la irreverencia, las actitudes negativas, el sexo ilícito, la rebelión, la violencia, no deberían sorprendernos que prefieran las filosofías mundanas. Y termina diciendo aquí, el apóstol Pablo lanza una advertencia a los creyentes de todas las épocas y culturas. No se amolden al mundo actual. Romanos 12:2. Antes bien dicen adoración espiritual, su cuerpo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Y amadas mamás y amados papás, si hoy decides tú dejar que tus hijos ya no se amolden al mundo y transferirlos a una educación en casa, esto es un sacrificio vivo. Porque hay muchas cosas que te va a tocar sacrificar, como te compartía hoy. Tu libertad, tu tiempo personal. Pero este sacrificio vivo, aunque los retornos no se vean de manera inmediata, es como una siembra y una cosecha. Los podremos ver no solo más adelante en la vejez de nuestros hijos, sino hasta 1000 generaciones más. Esa es la promesa del Señor. Aunque esto hoy nos duela y nos incomode y no sea lo más conveniente, sí es lo más conveniente, lo más cómodo, hoy te puedo decir qué es lo que más conviene. Nosotros no debemos amoldarnos a la cultura como muchos cristianos hacen hoy, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios de tal modo que nuestra vida penetre y convenzca la cultura que nos rodea. El reto que enfrentan los padres cristianos es este: levantar una generación de jóvenes que no se conforme ni amolde al mundo, sino que lo transforme. Te quiero compartir aquí 8 escrituras, 8 promesas para padres cristianos para ayudarte hoy a llevar esta tarea. Con Daniel descubrimos que el matrimonio es para santificarnos, pero la crianza de nuestros hijos es para desintoxicarnos del yo y llenarnos de él, para poder brotar con los frutos del Espíritu Santo, comenzando por el de la paciencia. Y aquí te quiero dejar algunas palabras. Si quieres anotar en tu cuaderno, el video va a quedar grabado, lo puedes volver a ver después de la transmisión en vivo. Que esto sea tu exhortación para cualquier decisión que tomes, que no sea en base a la comodidad o en base a lo que las multitudes hacen, sino en base a ser guiado por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Si hoy estás experimentando el temor de ver, no sé cómo lo voy a hacer. Yo de hecho estoy trabajando de tiempo completo, mi esposo, mi cónyuge, mi pareja no nos apoya económicamente. Vas a necesitar ser valiente y esforzada para pedirle una estrategia al Padre. Lo que sí te digo es que no sea ese temor que te detenga a llevar a cabo su voluntad.
Y más en tiempos como este, cuando ya en países del primer mundo están pasando la ideología de género como parte del currículum escolar, en donde se les dice que si ellos quieren ser un tomate o una cebolla, lo pueden ser. Que tu motivo de decisión no sea paralizado por el temor. Si hoy tus hijos están enfrentando problemas, aquí hay una palabra para ti, Isaías 54:13. Problemas en la escuela, problemas con la crisis matrimonial, problemas en casa, problemas de identidad. Todos tus hijos, Isaías 54:13, anota ahí Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de tus hijos. Y para ti mamá y para ti papá, Isaías 26:3, guardarás en completa paz aquel de mente firme, porque en ti confía. Confía a Dios con tus hijos y estarás en paz. Mantén tu mente en lo que Él dice y no en lo que ves. Eso, Isaías 26:3. Si hoy tienes temor de protección sobre tus hijos después de ver la película de Sound of Freedom, de donde usan a los niños para traficarlos sexualmente, para descuartizarlos y demás, ya ni queremos ir al parque y luego ¿qué nos queda en la casa? Encenderles la televisión o los videojuegos. Pero hoy no vamos a dejar que este espíritu de temor o cobardía entre en nuestro corazón y vamos a disfrutar sabiendo que la protección viene de Él, siendo prudentes, pero no temerosos. Prudentes, viendo si hay peligro nos apartamos, no siendo necios enfrentándolo, pero no paralizándonos en temor ni en cobardía. Para el niño, aquí está esta palabra, Isaías 49:25, porque yo contenderé con el que contiende contigo y salvaré, defenderé, preservaré, rescataré y libraré a tus hijos. Para ti mamá y para ti papá, Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino que en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Mamá y papá, si hoy tienes un hijo pródigo, tal vez no solo es la pareja que está pródiga, tal vez hoy tu hijo está pródigo. Y pródigo significa que está fuera de los caminos del Señor. Para el niño, aquí hay una escritura para que ores sobre esos hijos. Jeremías 31:16-17, así dice Jehová, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque vuestro trabajo, y aquí en paréntesis puedes poner la crianza de tus hijos, la oración, la decisión en donde van a estudiar, será recompensada, dice Jehová, y tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Ahí insertamos hijos en la escritura. Hay esperanza, es algo que tú tienes la certeza que vas a ver. En tu futuro, dice el Señor, que tus hijos regresarán a su propia tierra, un lugar de paz, seguridad y bienestar. Aleluya. Y yo te cuento que yo fui hija pródiga. Y por ahí saludo a mi mamá que me dijo que iba a estar pendiente de la transmisión. Hubo una etapa en donde me fui no solo de casa, me fui de Guatemala. Así fue como terminé en Estados Unidos. Vine ahí detrás de los deseos engañosos y egoístas de mi corazón, pero aún así mis errores más grandes que destruyeron el corazón de mi madre en esa época que estuve de pródiga, el Señor obró para bien. Y una de esas cosas fue primeramente conocerle y luego conocer a quien hoy es mi esposo y compañero de misión en Inspira. Así que Dios fue bueno y también me gradué de la universidad aquí en Estados Unidos. Aunque fui pródiga, traía las enseñanzas de mi madre en mi corazón. Y eso me permitió poder crecer en el temor al Señor. Aunque mi mamá no estaba presente para decirme qué tareas hacer de la universidad, lo que ella sembró de niña se cosechó ya de joven adulta. Muy bien, para los padres, si tu hijo está pródigo, esta palabra es para ti. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Asegúrate de hacer su parte en la formación de su hijo. Ahí, eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Cuando tus hijos tienen relaciones equivocadas, a lo mejor ya están en la escuela
tienen un grupito de amigos que no te da paz, o tal vez ya están en una etapa de tener novio o novia y eso te está consumiendo tus madrugadas en oración. Aquí hay una palabra para ti. Ahí está mi mamá, saluditos a mi mamá. Para el niño, Isaías 49:25, contenderé con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Dios está peleando esta batalla por ti. Para ti, Padre, es Filipenses 1:6, estando seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Bueno, amados del Señor, yo oro en el nombre de Jesús que, aunque es verdad que vivimos en este mundo, probablemente tu pensamiento en este momento sea ver, pero aunque los escondamos en una habitación en nuestra casa para instruirlos, aún vivimos en un mundo caído. Y es cierto. Segunda de Corintios 10 nos lo dice, y te voy a leer la traducción del lenguaje actual, versículo del 3 al 6. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Yo oro en el nombre de Jesús, que seas guiado por el Espíritu Santo para la decisión a tomar frente a cuidar a que tus hijos sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por hoy permitir testificar de tu bondad, aún antes de pandemia, que nuestros hijos pudieron ser instruidos en casa. Aunque muchos opinaron, muchos temieron de esta decisión, hoy puedo testificar que fue guiada por ti y la mejor que hemos tomado para nuestros hijos, y glorifico y exalto tu nombre. Sé tú, Señor, así como quitaste esos temores de mi corazón, donde yo me sentía insuficiente para hacer esta tarea, sé tú haciéndolo en las mamás y papás que están escuchando este mensaje, y que así, convencidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, puedan tomar la decisión conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.